not merely seeing reality, it is touching the truth. Misericordia. Sentir una inclinación al ver a aquellos que sufren. Una palabra que ha perdido su significado, cuando los humanos dejaron de sentir empatía por los demás, por aquellos que compartían casi el 100% de su fisiología, solo diferenciados cuando eran de distintas familias, dando un ADN completamente distinto, otorgado por sus progenitores. La humanidad había decaído a ojos de unos pocos, quienes aborrecían todo aquello en lo que se había convertido. Poderes. Superhumanos. Héroes. Una sola modificación en los genes de un simple bebé en China, y todo cambio, dando paso a las agencias de héroes, creando un puesto de trabajo regulado por seguridad nacional, convirtiendo algo ficticio y hermoso, algo con lo que los niños soñaban, en algo opuesto a lo que debió ser cuando los Kirk aparecieron en el mundo. Héroe, una palabra que revolvía su estómago hasta que comenzaba a sentir el sabor de la bilis en la boca, un sabor agrio que no podía ni quería soportar, pero que se obligaba a hacerlo cada vez que salía a la calle, pisando el frío pavimento bajo un sol abrasador que solo le hacía dudar de que aquello fuera real. ¿Les permitían el sol? ¿Disfrutar del aire libre? Algo irreal, viendo cómo el propio gobierno había vuelto todo en contra de las pocas personas que no tenían un don ni colocado leyes para la regulación de los héroes, manteniendo su correa sobre aquellos que decían ser héroes, los pilares de la sociedad. Nadie se dio cuenta de la brecha que se formó en la sociedad. Los que tenían Kirk y los que eran Kirkles. Uno, el primero, era capaz de usar poderes, habilidades completamente extrañas, sacadas de la fantasía misma de los libros de ficción y que decían usarlas para el bien, cuando solo eran tomadas para ganar dinero y crear una imagen a las nuevas generaciones. Imagen a la que él, en su mente, añadía una correa que rodeaba el cuello del héroe o heroína que estuviera actuando en ese momento. Sentía asco cada vez que lo recordaba. Había crecido bajo las leyes de los Kirkles, siendo alguien entrenado para afrontar una sociedad llena de monstruos. Podía llegar a eliminarlos, y por más personas que fueran, para él solamente eran bichos en su camino, unos monstruos, aberraciones. Durante un año, 365 días, había ocupado el manto de Ruin, aquello que había estado no solamente en su familia, sino en las otras 13 familias antiguas. Ninguna había obtenido a un descendiente con Kirk y se habían opuesto, bajo las sombras, a la creciente actividad de todos aquellos monstruos. Y él había estado contento. Se había forjado a fuego, presionado por su maestro para convertirse en un diamante con el que atravesar aquel muro creado por aquellos monstruos de la sociedad. Echó hacia atrás el rostro, cubierto con la oscura capucha y un cubrebocas de tela, dejando ver unos ojos azules como el mismo mar en calma. Lentas, pero continuas, unas gotas de agua caían sobre él, resbalando por su uniforme, escurriendo por la hoja de una katana que mantenía con él, desenvainada. Gota a gota, la sangre que se deslizaba por ella como un río, caía al suelo, fundiéndose con el agua que caía de la misma y había en el suelo. No estaba preocupado por la descarga de agua que azotaba a aquella ciudad. Si hubiera un tifón golpeando Tokio, justamente a 2 metros de él, no le importaría. Se quedaría donde está, con la cabeza echada hacia atrás, mirando las oscuras nubes que hoy tapaban las estrellas, sus estrellas. Y no podía verlas, comprobar que seguían allí para verle, cuidarle. Hoy, simplemente no era un día de estrellas y luna para él. Se volvió sangrante, con el hedor de la muerte pegado a él con cada paso que daba. Quería calma solamente un día en aquel año, cuando iniciaba otro año igual, lleno de muertes, cadáveres que quedaban sobre sus hombros, en su mente. Pero no estaba afectado por ello. No, cuando sus padres murieron ante sus ojos, por él. Lo odiaba demasiado a ese monstruo que le arrebató todo y le obligó a tomar el papel que debió ocupar en unos años más adelante.
Se lo arrebató todo, usando esos poderes, esas mutaciones que no deberían existir. ¿Quién dio los Kirk? ¿Por qué? Simplemente, no debían de existir, de estar a su alcance, creando una brecha enorme, una separación en la misma sociedad, en el mismo mundo. Esos seres, se lo arrebataron todo. Y los aborrecía. Pestañeó una sola vez, notando cómo pequeñas gotas frías entraban bajo su máscara cuando hizo aquel movimiento, azotando las pequeñas pestañas de sus párpados. Bajó el rostro, moviendo su cuerpo y girando el tronco, observando detrás de él a un hombre. Jadeaba, lo oía. Veía como una nubecilla de vaho, escapaba entre sus labios, mientras sangre escurría por su mentón, manchando un uniforme ensangrentado, que no dejaba ver su color original. Estudió su expresión corporal. Podía notar los espasmos, como le costaba respirar, dejando escapar su aire en una respiración entrecortada, ronca que no concordaba con una persona sana. Deslizó los ojos por el fornido cuerpo de aquel hombre de cabello oscuro. Un examen ocular, y había visto todo. Cortes por todo el traje, rasgando la piel, dejando escapar su sangre, gota a gota. Tendones cortados. Huesos rotos. Hematomas internos. Su ojo izquierdo, estaba rojo, como si sangre quisiera escurrir desde él por su pómulo, como un pequeño río. No estaba nada bien. ¿Cómo estaba de pie? Porque no lo había terminado aún. Pero si daba un paso, dudaba que pudiera contener el dolor, ahogar el grito y poder seguir como estaba, encorvado por el sufrimiento físico, respirando pesadamente. Cortó lo justo. Le permitió vivir, cuando comenzó a seguirlo. Ojos azulados, como el mar calmado y bañado por el sol, fueron sustituidos por unos helados como el mismo hielo. Levantó la pierna izquierda, dando el primer paso, caminando lentamente hacia su enemigo, sin preocuparse del oscuro cielo, de la lluvia torrencial. No, nada importaba cuando podía matar a otro de ellos. Eran asquerosos. No debían existir. Y, aún así, después de entrenar, sangrar, tenía dudas que surgían a veces, haciendo que su mente trabajara, siendo superada por el corazón, por la empatía. Costaba reprimir aquellos sentimientos cuando le golpeaban. Quería enterrarlos, pero después de todo, era un humano. Humano que no necesitaba de un Kirk para hacer aquello que quería. Deseaba colocar a ese 20% de la sociedad, aquellos Kirkles en el mundo, en lo alto de todo. ¿Se necesitaba Kirk para ser un héroe? No. ¿Quería ser un héroe? Solamente cuando sus padres estuvieron vivos. ¿Qué quería ahora? Los héroes tenían un símbolo de la paz, y él lo derrumbaría con sus manos, sin ser mutante. Se detuvo frente al hombre, oyendo su gruesa respiración. La sentía sobre su piel, a pesar de estar cubierto mayormente. Olía lo rancio, el óxido de la sangre con cada jadeo que daba. Era hermoso para él. ¿Puedes moverte, héroe? Sarcástico, con solo un murmullo, el encapuchado soltó la pregunta, disfrutando el dolor que recorría el cuerpo de aquel hombre. Le darían pinchazos con cada jadeo, cada suspiro, cada tos. Paseó los ojos, notando cada herida supurante. Aquella sangre, era la que había manchado, bañado su arma. Parece que una simple gota de sudor, te va a mandar al mundo de los muertos. ¿Verás a Shinigami? Le he mandado aperitivos como tú. Un zumbido golpeó los oídos del hombre paralizado. El enmascarado, había soltado una pequeña risilla, sin emoción alguna, completamente plana para él, pero oscura para su presa. Sí, los héroes que cazaban eran simples presas, cervatillos que un lobo cazaba. Un lobo con una manada cruel que los cazarían, heridos o sanos, uno a uno o todos de una. Hizo una leve mueca, imperceptible por el cubrebocas, aquella máscara de tela manchada con gotas de sangre seca. Necesitaba una limpieza. Había sido un baño de sangre aquel día. Tomó fuertemente el mango de su katana, sintiendo el frío del mismo cuando lo rozó, mostrando unos ojos azulados solamente fijos en aquel hombre.
Sentía la empuñadura rígida, acoplable a su mano. La hoja era de casi un metro, ligeramente curvada hacia arriba, con solo un filo para hacer aquellas heridas. Era un arma para cortes, contraria a las espadas de doble filo europeas. Si alguien viera la hoja, en aquel color grisáceo, encontraría unos kanjis: lealtad, sangre y muerte. 3 kanjis que encerraban a las 13 familias antiguas. Un legado, un juramento que los acompañaba en la misma sangre, en la familia. Ve bastardo, Kouge el héroe escupió sobre él, manchando su hombro de sangre oscura, casi sin notarse en su mismo traje como la noche más oscura. Apartó los ojos, posándolos sobre el hombre. Sin duda, estaba muy malherido. Estaba roto. Piel se desprendía de sus brazos, donde el uniforme estaba desgarrado. Era un simple muerto en vida. Seré un bastardo, murmuró el encapuchado, moviendo el brazo hacia atrás, dejando que la hoja quedara completamente a la vista, bañada por la sangre, por el agua. Pero tú, héroe, habló, sarcástico, soltando veneno hacia el moribundo hombre. Morirás hoy. No pestañó. No mostró duda, miedo o remordimiento. Ellos no merecían nada de él. Solamente, atravesó su pecho, oyendo cómo escupía, como la katana atravesaba el tejido y la carne de aquel hombre. El motor de su cuerpo, el corazón, había sido partido en 2, atravesado. No volvería a latir. Tiró de la katana, oyendo cómo salía lentamente, manchada de sangre, dejando una pequeña incisión en su cuerpo, un cuerpo que cayó al suelo con un sonido hueco, completamente inerte, dejando debajo de sí un charco oscuro, granate. Otra alma fue sesgada en aquella oscura noche, sin que nadie fuera testigo, pero que pronto quedaría mostrado al mundo. Era un cazador, un depredador que tomaría lo que quisiera sin que nadie se opusiera. Un lobo solitario que se movía, cazando, en las noches, sin importar qué tiempo hiciera, si nevaba, si hacía frío, si llovía, granizaba, nada le impediría cumplir con su objetivo. Movió la katana, alzando el brazo, contrayéndolo. Deslizó el filo por su manga, limpiando la sangre con su propia ropa sin importarle. En ningún momento, mientras eliminaba los rastros de sangre de su arma, apartó aquellos ojos helados del cadáver, ahora volviendo a ser algo más cálidos, como si estuviera alegre de una nueva muerte sobre sus hombros. Notaba el peso. Oía las voces de los muertos, golpeando su mente. Pero los contenía. Aquello era mucho más importante que la vida de unos simples héroes amantes del dinero, la fama, una vida de lujos que nunca debieron tener, cuando tomaban el papel de héroes aquellos que nunca deberían cobrar por lo que hacían. Y disfrutaba con sus muertes, fueran héroes o heroínas. ¿Villano? No, desde su punto de vista. Pero Rmin corría de boca en boca, creciendo en importancia, dejando ante todos, un inmenso miedo comparable al que el asesino de héroes dejaba. Pero ellos, no eran iguales, jamás lo serían. Rmin cazaría al asesino de héroes. Era justo, pero tenía un Kyok. Y cualquier miembro de Mangetsu lo mataría. No se quedaría atrás. Debía tomar la cabeza de todo aquel que fuera un monstruo. Dobló las rodillas, colocando la katana envainada sobre su pedestal. Movió la cabeza, observando un retrato que había sobre su hermosa arma, aquella katana que era de su familia. El retrato, colocado en un marco oscuro de madera, mostraba a una pareja. Un hombre de cabello desordenado, dorado, enmarcando un rostro serio, dejando ver unos ojos zafiro fulgurantes rebosantes de vida, y a una mujer de cabello lacio, rojo como la misma sangre, llegando hacia debajo de su cintura, con unos ojos lilas en un rostro redondo de piel bronceada, llevando una sonrisa impresa en él mismo, dejando ver unos brillantes dientes blancos. El hombre, vestido con una yukata negra, pasaba sus brazos por la cintura de la mujer, quien cubría su cuerpo con un kimono blanco, con pétalos de sakura en el mismo, dando un toque primaveral a su vestimenta. Un obi de color granate ribeteado con pétalos dorados, completaba la vestimenta de la mujer, quien se recargaba en el pecho del varón.
Solo una ligera sonrisa se mostraba en el rostro del hombre. Una pequeña mueca de felicidad. No parecía mostrar nada más. Pero el muchacho, con una pasada de sus ojos, tras tantos años observando aquella fotografía, se daba cuenta del brillo de felicidad que los ojos azules del hombre llevaban, ocultos a alguien que no hubiera examinado su rostro 1.000.000 de veces como mínimo. Se movió hacia atrás, manteniendo sus ojos sobre el retrato, apretando los labios, formando una fina línea haciendo que los labios mismos parecieran haber desaparecido por completo. Había inclinado hacia adelante el cuerpo, formando una reverencia ante la pareja que observaban al chico, sonriendo, felices sin saber lo que pasaría. Ellos, eran sus padres. Namikaze Minato y Uzumaki Kushina, miembros de las 13 familias antiguas y quienes lo habían engendrado a él, Uzumaki Naruto, último descendiente de 2 de las familias más importantes de Japón hacía al menos 100 años. Debía cargar con el peso de ambas familias, aunque no quisiera. Mantuvo la inclinación, no mirando a sus padres. Sentía vergüenza. Creía haber traicionado la creencia de su familia, de aquellos que habían jurado proteger Japón, y se las había entregado a las manos de ellos. No podía simplemente mirarlos, cuando apenas podía con aquella carga demasiado pesada. Pesaba demasiado para llevarla él solo. Naruto gruesa, la voz del maestro llegó a sus oídos. Parpadeó una vez, irguiéndose, girando su cuerpo para encarar al hombre que le había criado durante años, desde la muerte de sus padres. Fue su figura paterna, su maestro, su confidente. El líder de Mangetsu, lo educó como un hijo y aún seguía cuidándolo, enseñándole a cargar con todo el manto de Ronin. Fue, después de todo, el más joven en llevar el manto. Sí, maestro. Respetuoso, Naruto intentó que su voz fuera modulada una octava más baja, creando un suave murmullo que llegó completamente a los oídos de aquel hombre. Movió los ojos, viendo que su maestro llevaba el uniforme de Mangetsu sin la capucha y la máscara, dejando su adusto rostro a los azulados ojos del muchacho de cabello dorado. Cumpliste un muy buen trabajo en todo este año, muchacho, se oyó cansado, como si la edad finalmente lo hubiera alcanzado. Naruto alzó los ojos, viendo los de su maestro, descubriendo un brillo de cansancio titilando en su rostro. Nunca había visto que su maestro fuera tan viejo, con nuevas arrugas cruzando su rostro. Deberías de... No, maestro, cortó el chico, antes de que el hombre completara la frase, clavando unos ojos calmados sobre los cansados del líder de Mangetsu, quien no se había sorprendido por la interrupción del que era su figura de hijo. No quiero descansos. No, hasta que el último de ellos sea asesinado por la hoja de mi espada, maestro. Se lo debo lentamente, por inercia o costumbre, sus ojos se movieron al retrato de sus padres, quienes seguían con aquella sonrisa, mirándole. El maestro dio un paso. Por el peso de su propio cuerpo, la tarima crujió levemente, atrayendo la atención momentánea del Uzumaki, que volvió a su posición original, con el rostro alzado, serio, mostrando unos ojos fríos y calmados. Ya, murmuró el hombre, deteniéndose a un par de metros del muchacho, examinándolo. Entonces, te tengo una misión urgente, Naruto. Frunció levemente el entrecejo, notando el tono urgente en su voz que no le dio buenas vibraciones. ¿Qué sería eso? Preguntó. Quien estudiara el cuerpo del chico, no podría descifrar nada del mismo Uzumaki Naruto por su lenguaje corporal. No se movía. No sudaba. Ni siquiera parecía poseer un tic. Era como una estatua humana que ni parecía respirar. Quiero a alguien dentro de la Y, contestó el hombre, manteniendo los ojos sobre su alumno, quien no movió ni un solo músculo de los tantos que el cuerpo humano llevaba. Sé que no te gustará la idea, que lo verás como una pérdida de tiempo. Pero necesito los datos que la UA tiene, tanto de Proero, como de los alumnos. Y saber qué es lo que el sujeto de las manos desea de esa academia. Shigaraki Tomura, un villano demasiado descontrolado, había contactado con ellos.
Los querían para eliminar al pilar de Japón, All Might, el mejor héroe del mundo, según decían. Pero no. Era solamente un hombre más, que terminaría cayendo a la oscuridad, dejando su piel fría, muerta. Acabaría muerto, como todos los demás, y no habrían logrado nada más que subsanar el mundo, sin lograr curarlo verdaderamente. Y a sus ojos, Tomura era alguien que sería una oscuridad del mundo, desquiciado, un niño adulto, con capacidad de crecer. Los ficheros de los expedientes de alumnos y profesores, murmuró el muchacho, mandando a otro lado sus pensamientos sobre Tomura y su posible repercusión en el mundo. Sí. Todo lo que la academia tenga, es necesario para nuestros planes, declaró el hombre, mirándolo seriamente, manteniéndole la mirada. Quiero cada archivo, examen, dato de los alumnos. Serán el futuro del mundo. Naruto no dijo nada durante los siguientes minutos, quedándose como una estatua humana que miraba a su maestro, como si no fuera humano realmente. Parecía muerto en vida. Pero las palabras dichas por el hombre, aquella misión dada, sería demasiado importante para ellos. No podría matar a aquellos futuros héroes, pero descubriría sus debilidades. Podría matarlos en un futuro. Bien, murmuró, parpadeando una sola vez. Ingresaré a la UA en los exámenes de ingreso. Pero, jamás fingiré que me llevo bien con ellos. Si he de matarlos, lo haré. No sueles hablar tanto, soltó una risita gruesa, negando con la cabeza levemente. Te reunirás mañana con tu equipo. Naruto, esto es sumamente importante. Espero lo logres. Sin saberlo, todo había encajado para poner en marcha la maquinaria.